Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de Farm On Air. Esta semana tenemos la suerte de contar con nosotros, con un gran amigo. Si alguno de vosotros nunca ha ido a un congreso, si alguno de vosotros nunca ha salido de casa, pues a lo mejor no conocéis a nuestro amigo Carlos Piñeiro. Carlos, bienvenido. Gracias por recibirme, Miguel. Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí con vosotros y seguir. Pasan los años y seguimos hablando, eso está muy bien. Gracias por venir a nuestra oficina. Hace muchos años que seguimos hablando. Cuando trabajamos los dos en Segovia casi exclusivamente, ¿te acuerdas? Es verdad. Sí, allí en aquel... hace 15 años, tío. Estás igual. Sí, bueno, por dentro no sé. Sí, bueno. Es que por dentro, pero como por dentro no se ve, no vamos a entrar ahí. Bueno, Carlos Piñeiro. Bueno, Carlos, no te voy a presentar yo. Ayúdanos, cuéntanos un poco. ¿De dónde vienes? Pues creo que sigo siendo veterinario, porque hay veces que, bueno, lo que te toca es mover las ruedas de la empresa, pero sí, lo sigo siendo, que me toca hacer, digamos, otras cosas diferentes. Yo llegué a Segovia hace 30 años, tuve la suerte de estar en una empresa muy grande que entonces pues estaba en desarrollo y conocer ámbitos muy diferentes de la producción, casi sin querer, porque a mí yo lo que quería era aprender mucho de algo, pero por diferentes cuestiones eso no pasó y aunque en aquel momento, digamos, me enfadaba un poco, pero lo que me hizo fue entender un poco más en panorámico. Pude conocer la reproducción, la nutrición, el llevar una granja, la implementación de los primeros programas informáticos. Y aquello, pues lo que me dio fue capacidad de comprensión. Aquel fue el germen de lo que luego, a partir del año 2000, pues desarrollamos dentro de la propia empresa, como cuando nos independizamos en 2007, para seguir aplicando esos principios junto con la evolución del mundo para pues desarrollarnos en el ámbito de tomar mejores decisiones basadas principalmente en datos de cualquier tipo. Y mi misión es que eso funcione, ¿no? Y que se atienda a las necesidades que hay en el sector, tanto en el sur de Europa, en Europa y en otros sitios. Así que yo me considero un privilegiado por todo eso. Sí. En 2007, y el sector, por tener a gente como tú y por tenerte a ti, Carlos, en 2007 tú montas, por si acaso alguien no está aquí, Picture Pro Europa. Así Es el germen donde nos empezamos a conocer, es una de las empresas que más ha ayudado a conocer el sistema productivo español, ¿no? Por lo menos el español, evidentemente luego en muchos más sitios, pero en España a conocer el ámbito reproductivo, pues habéis sido los que nos habéis ayudado a muchas empresas a tener ciertas ideas, ¿no? Y a mejorar. Y yo creo que una parte muy importante de que hoy España sea la potencia en producción que es, ¿no? Pero luego llega el año 2023 y estoy un día andando por LinkedIn y te acuerdas como aquello de tu rider siempre ahora se llama Mars, ¿no? Y de repente, ahora se llama Twist, ¿no? Y de repente nos llegas y nos sorprendes con que cambias el nombre a tu empresa, amplías el espectro. Cuéntame por qué, cuéntanos. Pues yo creo que ha tenido mucho de evolución natural. Es decir, a ver, la creencia siempre ha sido esa. Nosotros éramos de ayudar a la gente. A mí siempre me ha gustado el servicio. Me acuerdo muy al principio y me sigue gustando ahora, pues te sientas con el productor, con el encargado de partos o con otro compañero veterinario, con el director técnico, con quien sea, y decir, bueno, vamos a ver si entendemos lo que pasa bien, principalmente basado en datos, por supuesto con otras observaciones de otro tipo, y sobre eso, pues vamos a ver si podemos llevar la empresa adelante, la granja, el cebadero, lo que sea. Entonces, lo nuestro ha sido muy natural. Empezamos con reproducción. Tenemos una parte también que desde el principio era otro tipo de servicio, el hacer pruebas de campo profesionales, bien hechas, y lo que hicimos fue evolucionar ese concepto. Al principio estábamos todos veterinarios, algún agrónomo había también, pero nos dimos cuenta que para hacer algunas cosas de las que queríamos hacer, pues sí, seremos muy listos, o muy hábiles, o muy inquietos. Los veterinarios sabéis de todo esto. Sí, papá, ya lo sabes, se han preocupado por decírmelo toda la vida en casa. Eso ya te suena, ¿verdad? Sí. Pues a pesar de eso, no llegamos a donde queremos llegar, salvo que nos juntemos con profesionales de otros ámbitos, y empezamos pues allá por el año 2010, 2011, pues empezamos a contratar algún informático, alguien de sistemas, algún programador, gente que hiciera más cosas que nosotros veíamos o que no estaban en el mercado o que no estaban bien hechas. Y seguimos incorporando gente. Entonces, desde ese punto de vista, cada vez más desarrollábamos soluciones
que lo nuestro intentamos adaptarnos a lo que hay en el mercado. Es decir, nosotros tenemos soluciones que a veces desarrollamos nosotros y a veces usamos soluciones de otros. Trabajamos con tal programa, o preferimos trabajar con tal programa informático, pero podemos trabajar con cualquiera. Preferimos trabajar con tales equipamientos de alimentación electrónica, pero podemos trabajar con cualquiera, siempre en ese entorno. Entonces, en ese contexto, además de que tú lo vendes y te deja un margen, pero luego es la primera piedra para poner capas de servicio. Yo lo hago aterrizar en tu empresa, en la cultura de trabajo que tengas. En el ecosistema pues tendrás un RP, un CRM y querrás que las cosas se hablen. Necesitarás, sí, una formación al principio, pero de manera recurrente pues necesitarás a alguien que apoye aquello y que necesitarás hacer pues a veces un análisis sencillo o más complejo que a veces podrás hacer tú en tu casa, pero a veces pues como con la declaración de impuestos, pues tú podrás hacer hasta donde llegas, pero te llega el financiero y en 10 minutos pues lo ha hecho 20 veces mejor que lo que sabes, ¿no? Sí. Entonces hemos ido creciendo en esa dirección y además pasaba algo que resultaba un poco confuso porque el nombre nos asociaba mucho a una especie. Ahora trabajamos en más, hemos empezado en avicultura sobre todo, luego comentaremos según convenga, pero no solo es trabajar en otra especie, sino que además hacemos muchas más cosas, más que ese software, ¿no?, que tiene el mismo nombre. Entonces nosotros ya hace como 3 años que sabíamos que, por lo menos, que teníamos que cambiar, pero nos daba una pereza terrible. Redes, los correos, las contraseñas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues encontramos una empresa que nos ayudó a eso, y Animal Data Analytics, o analítica de datos animales, para nosotros es importante que sea igual en español que en inglés, por nuestra actividad internacional, pues se entiende de primeras, ya te dice bastante el nombre, ¿no? Entonces, pues queríamos reflejar ese cambio también, el haber crecido, porque el equipo es muy híbrido, o sea, hay ese vigor híbrido, ¿no?, que a veces nos enseñan en la facultad, pues aquí se refleja muy bien. Cuando tú tienes sentados en la misma mesa capacidades muy diferentes, claro que tienes un veterinario que sabe lo que es una granja y un agrónomo que conoce también la producción, pero tienes un matemático, un ingeniero de telecomunicaciones, una persona de sistemas, un científico de datos, o 2 o 3, como es el caso. Pues al final mi trabajo, que es alinear todas esas cabezas para que ayuden a contestar una pregunta, para que resuelvan un problema, porque aquí te puedes poner muy místico, sí, pero tú al final necesitas resolver un problema, y ese es el que un equipo como este pues te puede ayudar a decir, oye, mira, que Miguel, yo creo que si vas un poco por aquí o por allá, vas a acertar. Qué importante es sentar a gente con diferente bagaje a solucionar un problema diverso, al problema que sea, porque realmente no somos conscientes de las limitaciones que tiene nuestra percepción hasta que no viene alguien, ¿no?, por el lateral y te dice, oye, ¿y esto que te estabas perdiendo? Entonces es muy interesante, y los equipos se enriquecen mucho cuando entran mentes que no conocen exactamente tu problema, sino que conocen una solución. A mí, lo que más me gusta de The Farm, en lo que más me divierto, es cuando nos sentamos, pues eso, con programadores, cuando nos sentamos con el equipo creativo, cuando nos sentamos con un ganadero o con un representante de una sociedad grande, e intentamos solucionar un tema con todos los puntos de vista diversos. Es lo más bonito Es muy enriquecedor. Es lo más bonito de nuestro trabajo. Así bueno, es. Pues vamos con la harina. Carlos. Vale, yo hoy lo que pretendo que nuestros escuchantes, nuestros oyentes o nuestros videntes, lo que sea, por donde sea que nos vean, lo importante es que nos veáis y que os suscribáis, acordaos, porque a mí es que siempre se me olvida decirlo, luego me echan unas broncas. Suscribíos a los canales, que a nosotros nos viene muy bien, y a vosotros os va a venir muy bien porque hay que hacerlo. Si no, vamos a ir a vuestra casa por vosotros. Carlos, hoy yo lo que quiero que nos quede claro cuando termine el día, quiero que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de digitalización, ¿vale? Vamos a llegar al punto final, o quiero que pasemos por todas las etapas antes. Cuando lleguemos al punto final de hablar de inteligencia artificial, que hoy es una palabra que nos está dando mucho miedo a mucha gente, hay mucha gente que está muy asustada, o que estamos muy asustados, ¿no?, con la inteligencia artificial. Yo el otro día estuve en un curso, estuvimos todo el equipo aquí en un curso, y en un momento pues te planteas dónde vamos a quedar como agencias de comunicación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo?
cuando empiezas a darte cuenta dices, coño, aquí hay un camino muy guay todavía por hacer. Pero vamos a empezar desde antes. Y entonces yo quiero que hablemos de todo ese proceso de digitalización, ¿no? Y quiero que nos expliques, para que lo entendamos, cómo es este proceso y después, si quieres, vamos con algunos términos concretos para que la gente los entienda mejor. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Además es que es muy oportuno esto que dices, porque con esto hay mucha confusión. Es decir, primero, no todas las definiciones, digamos, coinciden, es decir, van en la misma dirección, pero hay cierto solapamiento, no todas están comúnmente aceptadas, y luego además son definiciones que vienen de otros sectores y que además tenemos que adaptar a la nuestra. Entonces, una vez que es lo que yo intentaré hacer ahora, una vez que las entiendes dices, joder, si esto tiene mucho de sentido común, o sea, es lo que ahora vamos a darle la forma para que nos encaje en lo nuestro. Entonces, de primeras, lo que tiene que haber es un cambio de trabajo de la forma clásica, yo miro, yo apunto, yo creo, yo recuerdo, yo me parece que, yo pienso que, empezar a trabajar en datos. Esa es la transformación, digamos, digital o a lo digital, que es un cambio en la forma de trabajar utilizando herramientas digitales. Estas son las que producen datos. Un software produce datos, un GPS produce datos, un equipo de alimentación o un sensor de control de humedad o de temperatura produce datos. Bueno, esas herramientas son las que hay que meter en nuestro día a día. Pero no solo comprarlas, con comprarlas no vale, hay que utilizarlas. Y este concepto se refleja en algo que a mí me gusta mucho, que se llama destreza digital, que no es que sepas, que no es que tengas ese conocimiento sobre ese programa, sino que lo uses, que sea una actividad continua. Por tanto, lo primero que tienes que tener es un cambio de cultura a poquitos, cada uno a su ritmo, apoyándote en alguien de fuera, lo que sea, para ir metiendo los datos en la rutina de la granja. El segundo paso es hacer cosas con esos datos. Cuanto, digamos, mejores, a veces más sofisticadas, pues mejor. Y el tercer paso ya es hacer modelos ajustados a tu empresa, trabajar con patrones, etcétera. Es decir, al final es empezar a trabajar con datos y hacer cosas desde sencillas a sofisticadas. Esto lo explicó muy bien Deloitte. Yo en ocasiones lo cito y ya lo explicó hace 4 años, donde dijeron que esto, en relación con el EBITDA, que le gusta mucho a los gerentes, este proceso te puede mejorar el EBITDA hasta el 30%. El que tú cambies tu forma de hacer del me parece que a trabajar con datos de rutina. Bueno, este es lo que es la transformación a lo digital. Ahora hay que explicar algún concepto más que también nos suena, pero muchas veces más allá de lo intuitivo que es, no te dice, bueno, ¿qué es el Big Data? Bueno, pues el Big Data es el conjunto de tecnologías que usan grandes masas de datos para encontrar patrones o esquemas que estén, digamos, allí ocultos, que necesitan una serie de herramientas especiales. No te vale un Excel, por así decirlo, aunque tengas allí con 1 millón de filas, sino que necesitas pues sistemas distribuidos, necesitas sistemas en la nube para mover todo eso. Y perdona, sí. voy al tema. El Big Data, al final, lo que es, o donde tenemos que plantearlo, es, como lo planteamos, es como un lugar donde datos de muy diversas fuentes, digamos, diferentes granjas o diferentes lo que consideremos, diferentes animales, tal, se llevan a un mix, ¿no? De donde salen, entiendo, cosas que nos ayudan en la toma de decisiones. Sí, así es. Y el Big Data además siempre tiene que tener, y esto es fácil de recordar, siempre tiene que tener al menos lo que se llaman las 3 Vs. Es decir, primero volumen, tiene que haber, y yo creo que todos estamos familiarizados con los megas antiguos, que ya se nos han quedado cortos, con los gigas, que ya es la moneda normal, los teras. Los teras, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos, el volumen es lo primero, la primera V. Lo segundo es la velocidad. Es decir, esto no es yo tengo muchos datos, hago algo y ya repito el año que viene. No es así. O sea, tú puedes hacer desde trabajar por lote, un lote de lechoneras, y cuando sale, pues tengo datos periódicamente, por ejemplo, pues tener datos cada semana. Tiempo semirreal, que sería, por ejemplo, trabajar dentro del día. ¿Qué animales he tratado o han tenido mortalidad dentro del día? O en tiempo real, que yo lo sé exactamente en ese momento. Muchas veces el tiempo real, aunque suena así como muy atractivo, pero no te devuelve mucho para lo que cuesta, por así decirlo. No te da perspectiva suficiente. Hay que encontrar el punto que tienes. Y el tercero es la variedad. Muchas veces cuando pensamos en datos, a todos se nos vienen a la cabeza los números, pero hay datos no numéricos. Yeah. Hay datos que vienen de redes sociales, los datos que te generan las imágenes o los vídeos. Todo eso que también se puede procesar. De hecho, cuando lleguemos a la inteligencia artificial lo veremos. El Big Data siempre tiene que tener estas 3, volumen, variedad y velocidad, como mínimo. Esto es muy interesante porque, mira,
¿Qué ocurre? Yo que he vivido con un enfermo de los datos, como bien sabes, claro, al final, durante ese primer proceso de digitalización, la primera vez que entran los datos en tu casa, te permiten conocimiento, pero no toma de decisión. Me explico. Te permiten entender lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero no te permiten actuar sobre lo que ha ocurrido. Te permiten tomar decisiones en futuro para que no vuelva a ocurrir o para repetir si ha ocurrido algo que te ha gustado, ¿no? Sí, pero no te permitía en su momento tomar una decisión concreta sobre lo que estaba pasando, ¿no? No tenías datos sobre unas cerdas concretas o unos platos concretos, ¿no? Llegabas tarde. Llegabas tarde a la actuación, ¿no? Sí, sí. O no, llegabas tarde a la actuación, ¿no? Entonces, esto era como estaba instaurado hace 15 años esto, ¿no? Hoy, evidentemente, vamos de otra manera, ¿no, Carlos? Sí, además es que, mira, una vez que has hecho esto, dices, bueno, yo tengo los datos, los uso, intento explicar las cosas, puedes ir un poco más allá, empezando a utilizar ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Cuando pensamos en inteligencia artificial, yo a veces creo que voy a hacer una revisión de las imágenes que veo en las presentaciones cuando alguien te habla de inteligencia artificial, porque siempre te ponen una imagen tipo Yo Robot, con unas estrellitas, una red... Sí. A ver, las ecuaciones es algo, que son los algoritmos, es algo mucho más aburrido, pero mucho más útil. La inteligencia artificial te ayuda a explicar mejor lo que tienes delante y en gran medida a predecir, poniéndole una probabilidad. Es decir, mira, hay un 92% de probabilidades de que pase lo que tú esperas, de que tengas un problema, de que no, de que esta cerda para, de lo que sea. Entonces, es ahí cuando tú ya has andado un poco ese camino y has empezado a hacer cosas, dices, bueno, pues si tienes datos suficientes, de la calidad suficiente, podemos pensar en desarrollar algunos algoritmos, ahora te pondré algunos ejemplos prácticos para que se entienda, de inteligencia artificial que te ayuden a tomar las decisiones que tú tienes que tomar de continuo. Yo normalmente veo empresas que son ricas en datos y pobres en información. Es una paradoja, ¿no? Pero es así. No, es exactamente, esto es importante. Vamos a seguir intentando dar algunos conceptos que yo necesito aclaración y a ver si me ayudas. Vale, la granja inteligente, el Smart Farming. ¿Qué es? Cuando hablamos de Smart Farming, ¿de qué estamos hablando? Pues es una granja donde tú pones a funcionar estos equipamientos digitales que te producen datos junto con una forma de hacer. Es decir, tú puedes hacer la granja más sofisticada del mundo, con los mejores equipamientos del mundo, pero como no tengan un protocolo de trabajo dentro de la propia granja, que en principio sirva para alimentar al animal, para controlar la temperatura, y que todo además vaya a un sitio donde se procese y entregue unos indicadores que una persona puede entender y decir, oye, que las primerizas me están comiendo mal, tengo que ajustar la curva, que la temperatura es demasiado alta para las cerdas multíparas, voy a poner más el cooling. Es el sitio, la granja, donde tú pones esas tecnologías poco a poco, cuantas más mejor, que además se hablen entre sí y que generen, digamos, un caudal de datos que se transformen en información comprensible por una persona que los entienda y tome una decisión, desde el día a día hasta una decisión estratégica, como puede ser cambiar una vacuna o cambiar el macho, dentro de la rutina de trabajo. Eso es el Smart Farming. Entonces, cuando hablamos de Smart Farming, a ver si lo he bajado bien, hablamos de dispositivos, ¿no? Y hablamos de protocolos de trabajo con esos dispositivos. Correcto. Es de lo que estamos hablando. Eso es. Entonces, tú tienes una vaca que llevas, la has metido a ordeñar 3 días y no te ha dado, o 2 días y te está dando un 20% menos de leche, me estoy inventando, y de repente algo te va a decir, mira a ver si está enferma, ¿no? Sí, y normalmente te lo dirá antes de que tú veas los síntomas. Eso es. Porque si tú has visto los síntomas, dices, bueno, ¿para qué me va a avisar, no? Exactamente eso es lo que te quiero decir. Sí. Cuando haya habido un descenso pequeño en la leche, ¿no? Pues como tú, ¿no? Quiero decir, como tú, como nosotros, que yo esta mañana me encontraba un poco regulín, ¿no? Hace 3 días que me encuentro un poco regulín. Pues desde que me empiezo a encontrar un poco regulín hasta que estoy jodido, ¿no? Pasan 4 días, ¿no? Y en ese camino... sin embargo, si esos devices, o sea, esos dispositivos y esos protocolos nos van a ayudar a tener una información anterior. Perfecto. Mira, ¿sabes qué les pasa? Si me permites, como has puesto el ejemplo de la vaca, te lo llevo, digamos, a la parte lechera de la cerda, en lactación. Es fácil diagnosticar mamitis en el posparto por el cambio del patrón de alimentación en esos días. Tú decías, es que cuando yo estoy mal, a ver, tú no dejas de comer radicalmente, te empiezas a encontrar un poco regular, te saltas alguna comida, comes un poco menos. Bueno, pues los animales hacen lo mismo. Y si tú tienes un sistema que te registra eso
y te cambia el patrón y tú le dices, oye, mira, este es el cambio tal y cual, con ese algoritmo que yo te decía, te dice, oye, mira, este 5% de cerdas, que normalmente no es más, pero sí que están, estas son las que te merecen atención. Lo ve el encargado de la granja, mira a ver si tienes una mastitis, tocas, tratas con el antiinflamatorio, y eso es interactuar con el sistema antes de que la persona que está allí lo vea, porque si no es completamente inútil. Esto es perfectamente posible. Perfecto. Entonces, aquí estamos en una parte que es toma de datos y en una parte que es ayuda a una toma de decisión. Perfecto. Eso es. La ciencia del dato, la analítica del dato, ¿no? ¿Qué es? Cuando hablamos de data science, ¿no? Y nos vienen aquí y decimos, joder, esto, como no me lo cuente un ingeniero, ¿no? Que yo soy de letras, no he estudiado Derecho, ni siquiera he tenido la suerte de tener una carrera de verdad como vosotros los veterinarios. Entonces, Qué malo eres. entonces aquí, ¿cómo manejamos? O sea, ¿qué es esto? Mira, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de esto? Pues es un nivel superior de sacar la información que está escondida en esas enormes masas de datos. Mira, ahora mismo hay, de los 5 niveles que podemos hablar de información, hay 2 que son más o menos, que son un estándar, que están presentes. Las alertas, por ejemplo, el que una temperatura se pase o no llegue a lo que se debe, que tengas una mortalidad superior a no sé qué, lo que sea. Eso se maneja de normal. La monitorización, que tiene que ver con ver lo que está pasando en general. Un dashboard, para entendernos, estamos hablando de los dashboards, Sí, hay sí. que tener un dashboard y está muy bien. Pero si tú quieres ir digamos, un paso más allá o 3 pasos más allá y sacar todo lo que está allí escondido, esos esquemas, esas tendencias que no son evidentes a simple vista, ya tienes que meterte en ciencia de datos. Y eso es una combinación, digamos, de ingeniería informática con matemáticas y con ciertas tecnologías y ciertos lenguajes de programación que ellos usan para extraer ese valor. Y a veces esa transformación se basa en algoritmos que, si yo te pongo un par de ejemplos que tienen nombres así como muy sofisticados, pero cuando lo traduces al día a día dices, joder, si es que esto es sentido común y está muy bien. Mira, por ejemplo, con estos ya empezamos a hablar de inteligencia artificial. Machine Learning es una de esas formas de inteligencia artificial. Normalmente la gente, cuando piensa en esto, piensa en otras que se llaman Deep Learning, que es el procesamiento de imágenes y todo esto, que tiene menos que ver en nuestro sector. Me quedo con la primera, de Machine Learning. Te pongo un par de ejemplos. Hay un aprendizaje que a mí me gusta mucho, que es el que se llama aprendizaje no supervisado. Es decir, tú le dices al algoritmo, digamos, que vaya por su cuenta, sin basarse en etiquetas o clasificaciones previas que has hecho tú de los datos. Es decir, le dices, oye, mira a ver si aquí hay otra cosa que yo... No tengo ni puta idea. Que no veo. Exacto, a ver qué me dices, a ver qué encuentras. Y te voy a poner 2 ejemplos de algoritmos que a mí me gustan mucho y además cómo los estamos utilizando. Uno se llama el de componentes principales. Ahora nos vamos a los cebaderos de tu empresa, allí en Burgos, en Aranda o de la que quieras. Tú tienes lo que pasa en un cebadero, se explica. Por la raza, por el tipo de comedero, por el ventilador, porque hayas puesto la vacuna, por la época del año, por 1000 cosas. Bueno, muchas de esas variables, digamos, están muy correlacionadas. Si, por ejemplo, si tú utilizas el peso del animal junto con el crecimiento, normalmente están muy correlacionados, porque cuanto más pesa, más crece, etc. Es decir, te aportan poco trabajando juntas. Bueno, pues este algoritmo lo que te hace es decir, de todas esas variables que están presentes y que muchas veces lo que te hace, y yo por donde le meto mano a esto, lo que te hace es quitarte esas que están correlacionadas, te selecciona las más importantes para darte el máximo de información con el mínimo de complicación. Es decir, quita dimensiones o quita variables para decirte, de las 18 cosas que influyen en tu cebadero, céntrate en estas 4, que son las que más te van a explicar lo que está pasando. Y esto, por ejemplo, lo puedes hacer, mira, o los de agrupamiento, que es el otro que me gusta. Si yo te digo, Miguel, clasifícame los datos de esta empresa de Castilla y León, de estos cebaderos, a ver, por los engordes que más crecen. Tú me dices, hombre, esto es muy fácil. Esta es la nave que mejor crecimiento da, esta es la segunda, esta es la tercera. Si yo te digo, Miguel, clasifícamelo, pero juntando al mismo tiempo crecimiento y conversión. Ya no es tan fácil porque esta crece mucho, pero a lo mejor convierte peor, ya tienes que... Y si te digo, clasifícamelo por crecimiento, conversión y peso de sacrificio, me vas a decir, Carlos, esto no es para una cabeza humana. Pues aquí es donde los algoritmos de agrupamiento nos ayudan y nos pueden hacer, por ejemplo, clasificar los engordes de esa empresa en los top, los intermedios y los peores. Tú luego te pones la gorra de trabajo con tus veterinarios, con este y con otro, y dices, mira, aquí como es este macho, como es este bebedero, como es no sé qué,
y ya nos explica por qué son los mejores. Hacemos ese análisis 2 o 3 meses después, a ver si hemos acertado empujando los cebaderos peores a los intermedios y los intermedios a los mejores, y es un modelo dinámico donde tú interactúas todo el rato con los datos para contestar la pregunta que a ti te interesa. Que al final es en lo que trabajas. Vale, eso entonces, vuelvo a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Yo voy a intentar, como navegamos un mar turbulento, voy a intentar ver si... Me quito la gafa porque tengo una mierda esta de ver desde calle lejos, tío, que es un lío del copón. A ver, cuando hablamos de Data Science, lo que estamos hablando es de introducir un volumen de datos suficiente que nos permita ser capaces de analizar patrones, de analizar tendencias, para una toma de decisión que podemos tomar nosotros o que puede tomar una máquina por nosotros, es independiente, ¿no? Que al final tenemos que supervisar en un momento determinado, pero que... Esto es Data Science. Juntando la cabeza de un ingeniero informático y de un matemático, para entendernos. Perfecto. Y cuando hablamos de Machine Learning, esta es la parte que a mí más me preocupa de la inteligencia artificial, tío, que es que, porque tengo una calculadora, cuando tú sumabas 2 más 2 y de repente te salía 3, ¿no? Pues tú sabías que había algo estropeado en la calculadora y decías, vale, es este circuito de aquí, en concreto es este circuito, ¿no? Este tema del aprendizaje autónomo, que al final es aprendizaje autónomo, no sabemos por dónde va a ir, tío, porque van tomando decisiones, la máquina va aprendiendo, y aquí es donde quería decir, es Machine Learning, al final lo que significa es que la máquina va tomando decisiones. Va aprendiendo no contra tu razonamiento tuyo, contra el razonamiento que tú le has dado para que aprenda, sino contra unos razonamientos que decide ella de manera cuasi autónoma. Bueno, cuasi autónoma no. Si se lo has dicho, autónoma, ¿no? Hostia, es un poco... Asusta un poco así de primera, ¿no? ¿No? O sea, en esto evidentemente no, y es una ayuda increíble, pero si lo llevas a la defensa de un país, cuidado, ¿eh? Pero... En fin, me estoy metiendo en un territorio que no tocaba. Solo era para decirte que sí, cuando hablamos de Machine Learning estamos hablando de eso, ¿no? De máquinas que aprenden autónomamente y la ventaja que tienen es que te dan visiones que a lo mejor tú no esperas. Sí, se meten mucho más, o sea, usando el mismo enfoque que usará una cabeza humana, son capaces de hacer muchas más cosas mucho más rápido. Entonces, tú luego eres el que le da sentido, porque a veces esos sistemas te proponen cosas absurdas, que si las piensas son lógicas, que las hagan ellos, pero son absurdas. Mira, te pongo un ejemplo. Uno de los primeros algoritmos que hicimos fue uno de predicción de enfermedad en engordes. Algo parecido a lo que pasa en España con los incendios, el 30-30-30, famoso, ¿no? Sí. Más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora y menos del 30% de humedad, pues te dispara el riesgo de incendio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dispara el riesgo de enfermedad en un cebadero? Entonces le metimos datos, digamos, de observaciones, lo que se llaman sindrómicas, una persona ve que hay una tos, que hay una diarrea, lo que sea, y le metimos datos de control climático y de la Agencia Española de Meteorología. Entonces, pues, con todo esto, pues los científicos de datos ahí estaban haciendo, programando y tal y cual, y entonces, de primeras, esto lo hace gente que no tiene ningún conocimiento no tiene ni puta idea de una granja, ¿no? Básicamente, sí. Así es, exactamente. Y entonces, pues, la primera vez que dije, mira, Carlos, ya tenemos qué es lo que más explica, o mejor explica que un día pueda haber enfermedad en un cebadero. Y yo dije, joder, ¿qué es? Dímelo. Y me dice, que la haya el día anterior. Y yo dije, bueno, a ver, sí, pero... Y no puedes quitar eso y ver cuál es la siguiente. Y dice, que eso no es importante, me decía el científico de datos. Digo, pues no, es que... no te preocupes, vamos a ver, mira, la siguiente es esta. Y la siguiente ya sí tenía sentido para mí. Claro, si tú lo piensas, dices, hombre, si hay enfermedad hoy, lo lógico es que la haya mañana, el sistema te está diciendo eso, pero eso no te aporta a ti gran cosa. Este es un buen ejemplo de cómo juntar la inteligencia artificial con la inteligencia humana para tomar decisiones y que al final, pues digamos, en el cebadero haya allí un semáforo verde, amarillo o rojo sobre el riesgo de que haya lío, por así decirlo. Claro. Porque al final nos estamos metiendo en un tema que a mí me interesa un montón, porque claro, esta predicción llegamos a un punto en el que si somos capaces de entender qué está provocando las cosas, podemos actuar sobre ellas antes de que ocurran. Ya no durante, es que antes, ¿no? Y resulta que yo qué sé, que va a llover, me lo estoy inventando, pero va a llover, van a caer las temperaturas y no has quitado el purín de la fosa. Me lo estoy inventando, ¿no? Así es.
Y de repente estas 3 variables te dicen, oye, es que tú te tienes, que va a llover, mañana llueve, acuérdate de vaciar el purín de la fosa porque, me he inventado, mete las vacas en el granero, no se te olvide meter las vacas en el granero hoy, o no te olvides, no, porque pueden ocurrir una serie. Eso, ostras, eso va a ayudar en muchas partes, ¿no? Va a ayudar al bienestar de los animales, va a ayudar, porque claro, los animales... Nuestra sostenibilidad pasa por ahí. Claro. Así Es por un uso inteligente de esto. Es súper interesante. Bueno, vamos a pasar al siguiente tramo que me interesa mucho, el proceso de digitalización. Quiero que hablemos un poquito de las diferencias que hay entre especies. Tú te dedicas a muchas especies y habrás visto diferencias entre... Yo he trabajado con monitoreo de vacuno, he trabajado con monitoreo individualizado de cerdos, con un programa nuevo que tiene un cliente mío que es muy interesante, holandés. He trabajado con pollos y por supuesto, bueno, pues he vivido en carne propia lo que es trabajar individualmente con cerdos, ¿no? Y ese proceso de digitalización, cuando yo trabajar individualmente, por ejemplo, el sector porcino, hace unos años, trabajar individualmente un cerdo de cebo, ¿no? No era posible, no era económicamente viable, me refiero. Simplemente el dispositivo para poder monitorizar a ese animal era más caro que el propio animal, ¿no? Entonces no merecía la pena. Sí. Y entonces las vacas de leche, ¿no? Que son el animal, digamos, más valioso que tenemos en términos económicos, pues nos permitía tener dispositivos mucho más caros porque el animal tenía ese valor. Esas diferencias entre el valor de animales han hecho que haya un escalón de diferencia en el momento de digitalización en el que estamos. Digitalización, parece que no sé hablar de digitalización, que estamos por especie. ¿Tú crees que existe ese gap entre las especies? ¿No existe? ¿O cómo ves esa? Algo muy interesante cuando trabajas con analítica y el proceso de digitalización, como explicas, es que es muy transversal. Tiene muchos elementos comunes. Trabajes con porcino, con avicultura, con rumiantes o con camarones. Da igual. Los fundamentos en un 80-90% son los mismos. Luego tienes que entender las diferencias de especie. El cerdo seguramente sea la más compleja de todas, porque a veces es muy individual, las cerdas lo son y así tienes que tratarlas, pero también son de momento, y así se tratan lotes en engorde, en lechoneras, etc. La avicultura son todos lotes y los rumiantes son todos individuales. Lo que tienes que hacer es, y siempre es lo mismo, si hay un mensaje que me gustaría que se quedara, o uno de los mensajes de esta conversación, es que siempre se trata de contestar preguntas. O sea, no hay que ponerse estupendo ni muy místico. Es decir, ¿yo qué preguntas necesito contestar para llevar mi negocio? Para mejorar mi eficiencia o mi sostenibilidad, como decíamos antes, por emisiones o por lo que sea. Y para eso tú usas las herramientas que tienes. O el propio bienestar de tus animales, ¿no? Porque luego me gustaría hablar del impacto en el bienestar de los animales. Eso. Perdona, Carlos, que es que me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Sí, es una parte importante porque también el bienestar se puede entender mejor en gran medida a través de los datos. Como decía, siempre se trata de contestar preguntas. De hecho, pues algún caso hemos tenido donde, mira, un ejemplo, una cooperativa, el matadero de varias cooperativas en Brasil, estuvimos allí viéndoles, tenían un problemón, como todos los gerentes de matadero que yo me he encontrado, que si las canales, que si son muy grandes, muy pequeñas, que muy grasas, muy no sé qué. Bueno, ese señor lo que tenía era, la pregunta que hizo es decir, ¿puedo yo mejorar la calidad de las canales que me llegan en base a lo que en este montón de datos tenían para entendernos? Un Excel gigantesco allí con 1,5 millones de filas y tal y cual. ¿Hay algo que esté aquí escondido que me ayude a entender el lío que yo tengo? Pues nosotros trabajamos allí, limpiamos, peinamos, ordenamos, hicimos tal y cual. Le dijimos, mire usted, una parte importante del problema que tiene se debe a que muchos de sus animales están alimentados de una forma incorrecta, con combinaciones de piensos que no son las ideales, que no están siguiendo las instrucciones y nadie se había dado cuenta. Y claro, cuando tú alimentas tú lo conoces esto bien, sí. Como te pases de energía, de lisina, sí, como des más o menos tiempo, pues la canal cambia completamente. Sí. Entonces, primero le detectamos el problema y luego además lo que hicimos fue, afinando un poco eso, decimos, mira,
para el tipo de canal que estás buscando, porque exportas a no sé dónde y quieres canal así para despiezarla a no sé cuántos, acércate todo lo posible a esta ecuación que hemos dicho y poco a poco lo irás empujando para allá. Esa es la manera de hacer, y lo puedes hacer, en este caso es un ejemplo de porcino, pero puede ser con la leche producida con mamitis o no, por no sé qué estafilococo en vacuno, o por bajas por problemas en las almohadillas de la avicultura. Hemos desarrollado también un algoritmo en avicultura que si quieres te cuento, que a mí me parece fascinante. Yo estoy empezando a entender un poco de avicultura. De datos sé, de avicultura no opino, pero sí que se lo doy a quien. Pues hemos desarrollado un algoritmo que predice de una manera pues bastante fiable, muy fiable, el día que van a alcanzar cierto peso y qué peso van a alcanzar. Esto para quien organiza las cargas de los pollos, yo no lo sabía, claro, cuando me lo explicaron lo entendí rápido. Es decir, oye, a mí me viene muy bien saber si tengo aquí tantos o aquí cuánto, porque claro, si no tengo un... Claro. Bueno, pues hay un señor que se llama, me lo explicaron los científicos de datos, que se llama Gompertz, que hace 2 siglos y pico, pues hizo una curva que modeliza muy bien el crecimiento de cualquier población biológica. Bueno, pues sobre esa base y haciendo correr un montón de redes neuronales al tiempo, pues lo que hace es, hemos mejorado eso, y al final el señor va metiendo sus datos de normal y solo con en la primera semana, 10 días, un mínimo de 3 pesadas, con estas que ponen automáticas, ni siquiera lo tienes que hacer a mano, y bueno, con 7 ya la predicción es mucho mejor, pero con unas poquitas pesadas al principio, te da de manera muy precisa cuándo van a salir esos pollos y con qué peso van a salir. Claro, está resolviendo el problema del señor que tiene que buscar allí 20 engordes de pollos para hacerlo. Y su homogeneidad y el formato como llevan a... Eso claro, es impresionante. Que la solución no es perfecta, ninguna lo es, pero ir avanzando en la resolución de problemas que tenemos ayuda un montón. Iremos comprendiendo. Vale, también quiero que sigamos hablando un poco sobre las diferencias en este proceso de digitalización. Entonces, y ahora te quiero hablar de diferencias regionales, ¿vale? En el mundo, que es un lugar maravilloso, pero también es de una heterogeneidad increíble, ¿no? En todo. Y en la producción animal, evidentemente, ¿no? Yo, como tú, tenemos la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y eso nos permite ver, es un privilegio del copón. Y nos permite ver diferentes modos de producción. Respecto a esta digitalización, a esta ciencia del dato, hay divergencias entre regiones y ¿supone una ventaja competitiva en alguna eso? Mira, una de las grandes ventajas que tiene el enfoque con que nosotros estamos trabajando, y nuestro sector en particular, es que tiene una base en común enorme. Tú estás allí trabajando en el sudeste asiático, o en Latinoamérica, o en España, y el lenguaje es esencialmente el mismo, un 80 o 90% es lo mismo. Tienes diferencias locales que luego importan mucho, por ejemplo, pues de alimentación, que uses tales o cuales materias primas, el estado sanitario, hay países de una sanidad muy alta, como puede ser Argentina o Brasil, soja o sorgo, o lo que sea, sí. Y otros que tenemos una sanidad media o medio alta según las zonas, etcétera. Es muy importante que, primero, que la base sea común y ya te sirva para trabajar, no tengas que empezar desde cero cada vez que vas a un sitio, pero luego es muy importante que entiendas esas diferencias. Eso es lo que le da calidad al trabajo. Si yo me voy, por decir algo, a Brasil, con el 100% de las cosas que hago en España, voy a patinar. Con tu mindset de aquí... Claro. Entonces sé que me va a valer mucho lo que yo llevo, pero luego tengo que entender esto y ver lo otro y ver que esas diferencias de clima, de sanidad o de alimentación pues importan y ponerlas en su sitio. Y sobre todo este proceso, Miguel, siempre tiene que ser interactivo, dinámico. Es transformar nuestra cultura en una cultura de trabajo basada en datos. Mira, sirve para algo que además tú conoces muy bien. Te sirve para dar formación específica a medida. Porque tú, al ver dónde están los fallos e interactuar de continuo con el sistema, dices, oye, estamos fallando aquí. No hay que hablar con toda la empresa, hay que hablar con estas 3 personas, que son las que tal o cual, y ver si lo que ellos hacen y han aprendido, los datos dicen que de verdad lo han aprendido. Es que realmente es un cambio de cultura empresarial desde el CEO hasta la última persona que se haya incorporado para los fines de semana en la granja. Esto es lo importante, adaptado a esas particularidades de cada sitio. A la región. Es que, claro, realmente... conseguir ese junte, ese conocimiento es relativamente sencillo. O sea, el paso no es tan complejo, ¿verdad? No es tan complejo. Y encima, si tienes una economía en crecimiento, si tienes un sector en crecimiento, es todavía mejor. Porque claro, es más fácil empezar a pensar
cómo lo quieres hacer dentro de 5 años cuando no lo tienes hecho, que cuando lo tienes hecho y lo tienes que reformar, ¿no? Es cierto. ¿Y sabes qué pasa? Que es muy curioso porque a la gente le da cierto miedo. Todo el mundo sabe que tiene que hacer algo con esto, pero no todo el mundo tiene claro qué y por dónde empezar. Mira, una de las cuestiones que como que ya veníamos viendo que está en el ambiente y recientemente, pues también en uno de los viajes recientes, digamos, como que se mostró de una manera muchísimo más clara, y es que la gente sí que te dice, oye, yo quiero mejorar mi conocimiento sobre esto, quieren formación o capacitación, como dicen en Latinoamérica, pero sobre todo lo que te piden es acompañamiento. Yo quiero que tú me acompañes en esto, que haya un responsable que de verdad lo entienda, a quien yo preguntar y ponerle un WhatsApp a deshoras para no sé qué, porque yo sé que voy a llegar, te dicen, yo sé que tengo el conocimiento que tengo, sea licenciado o no, lo que sea, y voy a llegar hasta donde vaya a llegar, pero a partir de ahí va a ser un problema, aunque yo mejore. Entonces, ese acompañamiento es una transversal que todavía no me encontré una empresa que no quiera. Ellos no quieren un paquetito que se lo dejes encima de la mesa, que suena muy bien, digitalización, inteligencia artificial, sino que haya alguien con ellos que dice, tú en mi casa me vas ayudando como yo necesito. Pero es que además, mira, nosotros ya te he contado, hace un par de semanas hemos hecho un par de días de curso de inteligencia artificial para intentar ver cómo conseguimos que impacte de manera positiva en nuestro negocio y para no perder el tren y sobre todo para entender, porque yo estaba perdido. Hablo del negocio de la agencia de comunicación, ¿no? Yo estaba perdido. Y de repente, claro, tú terminas aquello y dices, vale, ¿y ahora qué? El día 1, en mi casa, ¿ahora qué? ¿No? Vale, ahora entiendo. Esa es la pregunta. Ahora entiendo, pero el día 1 en mi casa, sí. ¿Qué? ¿Qué empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar para...? Y no tienes ni idea. No tienes ni idea. Y como no cojas a alguien que sepa de lo que está hablando, sí, y que te diga, mira, el primer paso es este. Cuando te des este primer paso, te vas a dar un bofetón seguramente. Ahí, date el bofetón, deja que tu equipo se dé el bofetón, dale el bofetón, y cuando te hayas dado el bofetón, me llamas y vemos el siguiente paso. Pero vete y dátelo tú. No te tienen por qué avisar, pero sí te tiene que marcar esa ruta, porque sin ruta es verdad que llegamos a un punto, y aquí viene la tercera divergencia que te quiero preguntar, que es la edad. Las divergencias en este proceso de digitalización o las defensas que hay que no permiten a la gente abrazar estos procesos, ¿no? Tú ves que hay diferencias en la edad. O sea, la gente asume de manera diferente, porque claro, si te chocas 2 veces y nadie te dice que, oye, que te has chocado, no te preocupes, que es normal, tira sí por aquí. Lo normal es que te das por vencido. Sí, así es. Entiendo que te habrá pasado. Es que lo ves mucho y como no tengas en cuenta, tu maravilloso plan puede fracasar por no haber entendido lo que es la usabilidad o la relación de cada bloque de edad, por así decirlo, con la tecnología. En general, la tecnología nunca debe ser una barrera. Una tecnología bien pensada, y hasta ahora muchas de estas tecnologías no estaban maduras, ahora ya sí que lo están, pero sobre todo tienes que entender cómo se va a relacionar esa persona con esa tecnología. Millennials, generación X, seguimos teniendo mucha gente de 50 y pico, 60 en la granja, los boomers. Tienes que relacionarte con ellos y ellos con la tecnología de una manera diferente. Como tú no les atiendas bien, la gente no quiere más problemas de los que ya tiene. Claro. Quiere que tú les resuelvas ciertos problemas. Claro. Y tú con un señor que ya tiene 50 y pico años, que además a veces pues no ve bien una pantalla pequeña, o tiene los dedos muy gordos, o no tiene una formación mínima, tú le tienes que acompañar de una manera diferente a ese señor para meterle en la rutina del cambio de cultura. Un chaval para ciertas cosas te va a ser más joven, pero para otras no, porque a lo mejor todo lo prudente que es el señor de 50 y pico, no lo ve y si se mete en un sitio donde no debe y a lo mejor te genera... Por tanto, es absolutamente clave entender a tu cliente que es el usuario de granja, que es el veterinario o es el gerente. Y siempre que le soluciones cosas, aunque sea poquitos, una cosa muy importante para nosotros es que ellos vean algún retorno rápido. Beneficio rápido, sí, está claro. Y dice, oye, pues esto no está tan mal. Mira, me quita este rato que yo tenía que ir por la tarde y no sé qué, y ahora pincho menos. Entonces ya generas una... Ya sé que sí, una aceptación... Una inercia favorable. Una aceptación favorable. Esto, además, los que tenemos la tremenda suerte de dar servicio a otros, lo sabemos enseguida. O sea, tú entras en un cliente y como entras como a la pata, no tienes narices a solucionar ese... No lo solucionas. Y da igual el espíritu que le pongas, como tengas se te pongan de culo tres personas importantes porque tú no hayas sabido
leer Sí. lo que realmente necesitaban, porque siempre es nuestra responsabilidad. Los que damos el servicio somos nosotros. Y es clave lo que dices, Miguel, porque vender servicio o proporcionar servicio es muy diferente a vender un producto. Tu producto lo vende, te vas y ya te llamas de vez en cuando a ver cómo está. Pero un servicio es una cosa continua. Y eso tienes que tener, digamos, una vocación y una inercia con eso para realmente hacerlo como el cliente espera, ¿no? Es súper importante. Sí. Mira, ahora quiero hablar de una cosa. Pues no sé si vamos a terminar todo lo que tenemos que hacer. Te vas a tener que volver, Carlos. A ver, Encantado, claro. Hoy vamos a comer bien y así tendrás ganas de volver. Así me inspiro. Así tendrás ganas de volver. Vamos a ver. Yo quiero hablar un poco de... Tenemos un reto, el consumidor, ¿no? Para mí, hoy el consumidor nos demanda unas cosas que nunca le hemos dado, ¿no? Por lo que sea, no me voy a meter, porque no hemos sabido, porque no hemos podido, porque no hemos entendido siquiera que teníamos que tener esa conversación con él, ¿no? Pero hoy el consumidor nos demanda una transparencia y nos demanda, bueno, pues pequeñas píldoras de conocimiento, pequeñas, no nos demanda tampoco muchas, Sí. no quiere, pero sí que nos demanda pequeñas píldoras de conocimiento sobre ciertos aspectos, ¿no? Sobre el bienestar animal, por ejemplo, sobre... Así es. Sobre ¿Cómo crees que podemos ayudar con esta tecnología a informar al consumidor? Primero, a saberlo, a entenderlo nosotros, después a saberlo. Mira, la semana pasada, esta semana, en el podcast de The Farm, como tú vienes la semana que viene, la gente lo tendrá fresco, hemos entrevistado a Débora Temple. Ha sido uno de lo que yo he aprendido en esta hora, pues es un poco como lo mismo que estoy aprendiendo en esta contigo, ¿sabes? De repente estoy teniendo luz sobre cosas que no entendía. Entonces, el bienestar animal, que es una ciencia que se mide, se puede medir un montón de cosas, no hemos sabido medirlo. Y entonces hemos permitido que parámetros de bienestar animal que no tenemos tan claros que sean de bienestar animal, sino que son de bienestar humano y lo aplicamos al animal, ¿no? Sí. No sé, de repente, y me decía Débora, dice, bueno, es que un animal esté en libertad no es para nada una medida de su bienestar, para nada. Así es. Que un animal esté en la calle no quiere decir que el animal esté mejor. Se hace frío, se hace calor, Hay depredadores. si no tiene agua, si hay depredadores. Que un animal esté, que tenga acceso a salir de una granja, no quiere decir per se que se incremente su bienestar animal, ¿no? Entonces, estos son conceptos que nos hemos permitido, que hemos permitido que nos roben. O sea, hemos permitido que la gente que no tiene ni idea Nos gane la mano con eso. nos cuente. Entonces, ¿tú cómo crees que todo este proceso nos puede ayudar en dos cosas? Primero, en tener datos que nos sirvan para poder defender posturas en una conversación, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Primero, de generar espacios de conversación y de defender posturas, y después a ponerle unos números más o menos con criterio a esto, ¿no? Pues mira, yo creo que podemos tener unas ventajas muy importantes con el uso inteligente de los datos a este respecto. Nunca vamos a poder contestar todas las preguntas, pero se lo vamos a poner difícil a quien dude de nosotros. Mira, 3-4 ejemplos de cómo nos ayudan los datos a defender nuestra posición sobre que tratamos bien a los animales y hay un alto grado de bienestar. Mira, por ejemplo, y en palabras de Donald Bloom, que es uno de los referentes en bienestar animal, seguramente Débora lo citaría, él dice que una eficiencia reproductiva elevada es un indicador de bienestar en sistemas controlados por el hombre. Las eficiencias reproductivas que tenemos en nuestro sector, por ejemplo, son muy elevadas y además crecientes. Si nosotros, y los datos nos dicen que la prevalencia de enfermedades es esta y la incidencia va bajando y que cada vez tratas menos y la mortalidad disminuye, pues tú se lo pones difícil a quien te diga, oye, es que tú no te preocupas de esos animales y de la sanidad y de mira cómo están, eso va bajando. Si tú además le demuestras que tienes buenos crecimientos y conversiones, eso es fisiología pura, porque cuando el animal no está bien, dedica los nutrientes que ingiere en gran medida a pelearse con el entorno, con el patógeno, con el sistema inmune, etcétera. Si tú además tienes evidencias por los datos de que
tus animales están comiendo así cuando ellos quieren, lo que te decía antes, que te marca el patrón, ¿no? En la inteligencia artificial y en la digitalización son muy importantes los patrones. No es que te comas 3 kilos al día, es que te los has comido como te los debías comer, por así decirlo. Tú dices, oye, mira, yo he alimentado a mis cerdas adecuadamente, además, mira, las ingestas de agua, tal, se despiertan. Hombre, pues se lo estás poniendo muy difícil a quien pretenda decir que eres un bárbaro, que no respetas, que no alimentas, que no estás sanos. ¿Podemos demostrar absolutamente todo con esto? No. Débora lo explicaría seguramente. Están los biomarcadores, que también tienen un papel importante. Están las auditorías, que también hay que hacer. Pero vamos poniendo piedras para construir esa casa donde nosotros decimos, oiga, esta es nuestra casa donde hacemos estas cosas, y si usted tiene argumentos que refuten lo que yo le digo, pero aquí tiene una tonelada de ellos para que vea cómo lo hago, ¿no? Pero démelos, claro, porque al final, y vamos con la última parte que a mí, nos vamos a dejar algunas de las preguntas que quería hacerte, pero bueno, es que ya llevamos un ratito y tendrás hambre, Carlos, que ya son horas. Entonces, la reputación de nuestro sector, la reputación del sector agroalimentario, la reputación de los que nos dedicamos a cuidar animales para alimentar al mundo. Que hacemos, yo creo que a mí siempre me deja muy perplejo, ¿no? Ver que los que somos responsables de la cosa más bonita que hay, que es dar de comer a las personas, ojo, cuidando animales, porque es cierto que eso es una cosa que cada vez se hace mejor, y a mí me preocupa mucho que a mí vengan animalistas o personas a decirme que es que teníamos que cuidar a los animales como los cuidamos hace 30 años, que me parece es una sandez de proporciones bíblicas, ¿sabes, no? Los que hemos visto cómo se cuidaban las vacas, los burros, las ovejas, las gallinas, los cerdos, en los sistemas de traspatio o en los sistemas no industrializados, somos, las enfermedades que había allí, esos pollos, esas gallinas desplumadas, esas cerdas sucias en entornos horripilantes. Era claramente peor. Entonces, esas vacas enfermas. Y a la gente le parece que era mejor, curiosamente. Esto es lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos dejado que nos roben un relato? Que claramente teníamos ganado, ¿no? Mira, Pimentel el otro día, Manolo, nos decía aquí que es que está tan claro que no valoramos comer. O sea, que la alimentación se ha dado ya tan por supuesta, ¿sabes? Ya hemos, en este entorno, y es curioso, porque claro, un kilo de cerdo vale muy parecido en Colombia que aquí. Muy parecido, ¿eh? No hay un salto tan importante como te puedes esperar, ¿no? Tú llegas allí y dices, bueno, esta gente gana 4 veces menos, en Colombia se gana 4 veces menos. Debería ser proporcional. Podría llevar cierta proporción, ¿no? O vas a Argentina, y un kilo de carne, en el mundo no varía más de un 5 un 10% en el precio, ¿eh? Si comparas a lo mejor Suiza con Colombia, quizás sí que hay una separación. Sí, pero en general es así. Un poco más grande, pero ¡ostras! Entonces, claro, aquí en Europa tenemos tan claro, ¿no? que comemos barato, que de repente no hay un problema en eso, ¿no? Ya no hay un problema en que demos de comer. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos, con todos estos procesos, ayudar a mejorar la reputación de este sector agroalimentario y a poner encima de la mesa cómo se hacen las cosas y lo que se hace, ¿no? Mira, una de las cosas buenas que tienen los datos, para un datadicto como yo, es que contra hechos no caben opiniones. Y los datos lo que te generan en general son hechos. Para mí este proceso no es que digas... Tú sabes, Carlos, y perdóname que te interrumpa porque es una cosa que me interesa mucho. Es que, mira, una vez, Reinaldo Cubillos, nuestro amigo Reinaldo Cubillos, un día me dice, no, es que dato mata relato, ¿no? Es verdad, esto es sí. Pues da igual los datos que demos, macho, pero el relato que han contado otros está permaneciendo. Entonces, a mí me fastidia mucho que hayamos dejado que nos hayan quitado ese relato porque ahora lo tenemos que recuperar. Y hay que ¿cómo lo podemos hacer? ¿En qué nos puede apoyar el dato? Además de la parte emocional, que yo creo que esa la tenemos que crear otros, ¿no?
Sí, lo malo es que hasta ahora, durante esta última década, la discusión ha sido principalmente emocional. No se ha permitido entrar, digamos, a hechos objetivos, a datos. En parte no los teníamos. Es decir, esto estaba, digamos, en la infancia, por así decirlo. Ahora ya empezamos a tenerlos y eso hará que cambie el relato. Pero sobre todo tenemos que contar las cosas. No somos como nos perciben. Y hasta ahora era una guerra en la que a la gente le parecía que eran todo emociones. Es como hablar de fútbol. Al final allí podía valer cualquier cosa. Mira, una de las cosas que tiene todo esto de buena es que no es que sea conveniente, no es que sea mejor, es que es imprescindible. Al final esa palabra tan manida de que es verdad, yo creo que hasta se ha sobreusado, pero sigue siendo adecuada. Sostenibilidad. Solo podremos llegar a ella mediante procesos como estos, porque no vamos a poder ser lo suficientemente eficientes en la producción como el mercado nos pide, no vamos a poder controlar ni recursos ni emisiones como nos pide la regulación o como nos pide el mercado, y sobre todo no vamos a poder cuidar la parte social de la sostenibilidad, que es la gente nuestra, la gente que está en el sector, y el cliente, el que quiere saber cómo se produce, quiere saber cómo se hacen las cosas, y si tú, además de decirle o de mostrarle algunas imágenes, que está muy bien, y esto los que os dedicáis profesionalmente a la comunicación lo hacen muy bien, dice, mira, de continuo, datos de fuentes fiables. Ahora la desinformación es un juego terrible en el mundo en general. Yo creo que una de las cosas que ya está pasando, y creo que nos vendría muy bien que pasara más, es que todavía, digamos, nos juntáramos más los profesionales de la comunicación, del sector, las interprofesionales, los productores. Para ese mensaje somos muchos millones de personas relacionadas con esto que intentamos hacer las cosas bien todos los días, y lo hemos contado muy mal. Lo empezamos a contar mejor, afortunadamente, gracias a vosotros, ¿no?, los que os dedicáis a esto, pero todavía tenemos mucho margen de mejora. Entonces, contar ese relato, que además tiene su atractivo, y es una cosa que, bien contada, la gente la puede recibir perfectamente, pero claro, la manipulación hoy en estos días pues se puede hacer muy bien. Suelo ser optimista en casi todo. En esto también lo soy, pero sé que no va a pasar sin todavía un esfuerzo mayor, no solo de individualmente, sino el sector en conjunto, desde el primero hasta el último, comunicando. Claro, en masa. Es que ¿sabes lo que pasa? Que todavía no hemos sido conscientes, ¿sabes? Cuando de repente se te pide algo que tú todavía no sabes que tienes que dar, ¿no? Sí. Y esto nos pasa, te va pasando cuando te vas haciendo mayor, ¿no? De repente la vida te va pidiendo cosas que tú no sabías que tocaba dar, ¿no? Pues yo qué sé, cuidar un hijo, no sé, las cosas que me han dicho, no lo sé seguro, ¿vale? Esas cosas. Entonces, todavía no somos conscientes de que ese momento en el que el ganadero dejaba su leche en el tanque, o el ganadero en el que dejaba sus huevos o cargaba su cerdo y ahí terminaba su trabajo, eso se ha acabado. Eso se ha terminado. Sí, así es. Ahí ya no termina tu trabajo. Y tenemos que ser conscientes de que eso ha ocurrido, ¿no? De que ahora necesitamos darle una vuelta. Carlos, ¿te lo has pasado bien? Yo sí, además es que no solo es, sino que como de continuo, cada vez que nos juntamos aquí o fuera, hablamos de lo que más nos gusta, pues hoy también me lo he pasado muy bien, como siempre. O sea, que fenomenal. Tío, yo me lo he pasado muy bien. Espero que hayamos aportado un poquito de luz a este tema, que la gente que está en su casa o en su coche, donde nos escuchen, podéis escuchar donde queráis, ¿eh? No somos fundamentalistas de escuchar en ningún lado, que esto les haya servido para apartar un poco el velo del desconocimiento, que es antesala del miedo a querer hacer cosas, y espero que hayamos puesto luz, un poco de foco de luz en esto, para que sigamos adelante con este proceso, que es inevitable, que lo tenéis que saber, es inevitable. Nadie va a poder subrogarse de esto si quiere tener algo. Y que no les dé miedo, Miguel. Claro. Algo que no os dé miedo. Decir, mira, hay que ir en esta dirección, cada uno a su ritmo, con su velocidad, apoyaros en alguien que os acompañe, podemos ser nosotros u otros, pero id para adelante. Ya veréis que es un proceso satisfactorio, rentable, y yo diría que casi imprescindible. Yo también estoy de acuerdo. Pues Carlos, vamos a comer, ¿no? Venga. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo a todos.